Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado. Una verdad que se plasmó en revelación y que vino por inspiración y que se nos debe ser iluminada. Ese es el trabajo, por lo menos el maestro Briceño sí lo ha entendido. El trabajo es estudiar, indagar, es ser entregado al estudio de las Escrituras, conociendo los códigos, reglas e interpretación para interpretar las Escrituras. El Espíritu Santo, que fue quien la inspiró y quien la plasmó en el texto sagrado, en revelación, se va a encargar de darnos la iluminación, el entendimiento de lo que está escrito en el texto sagrado. Porque no es decir lo que la Biblia dice, es exponer lo que la Biblia quiere decir. Maestro Briceño, del estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmite y expone esta verdad. Esta es nuestra parte número 4 acerca de las excusas que damos para no vivir en santidad. Eso lo presentamos en nuestra primera y segunda clase. Tumbamos todo eso, que es una mentira, excusas que aún el maestro Briceño daba. A mí no me da pena decir esto, porque yo no quiero que tú me veas como el inmune de la tentación, como el Superman. No, también el maestro Briceño estuvo sumergido en el pecado, en la inmoralidad sexual, en el área de la fornicación, en el área de la pornografía, que es un tipo de fornicación, y la masturbación, que es un tipo de fornicación. Desde la edad de 18 años hasta los 24 años que me volví a los caminos del Señor, a los principios del reino, estuve apartado de la iglesia, del seno de la iglesia, de la enseñanza y todo eso, por 6 años en mi adolescencia. No era un hombre casado, no tenía ministerio. Y estuve sumergido en ese mundo. Di esas excusas, ya las presentamos. Dios por el Espíritu me hizo entender que estaba totalmente equivocado, que esas excusas que daban solo era como para callar la voz de la conciencia, pero que en verdad, la verdad del asunto es que no era que no podías superar esa etapa, era que no quería. Y el hecho de que yo no quería también es porque no había motivos correctos. Una serie de informaciones que estoy dando que nos impulsan, nos inspiran a vivir una vida de santidad. Y siempre he aprendido este principio del reino. Nunca se le olvide esta verdad. Oído. Dios nunca te va a pedir algo que no sea una verdad en Él. Si Él te dice que seas santo es porque Él es santo. Él te va a dar el primer ejemplo. El ejemplo número 1 y más contundente es Dios. Él es santo. Segundo principio, Dios nunca te va a pedir algo que hagas que tú no puedas alcanzar. Nunca Dios te va a pedir que hagas lo que tú no puedes alcanzar. No lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Hay un principio que me gustó mucho cuando salió del texto sagrado hacia mí. Digo, wow, que hay una verdad de reino, una verdad, pero una verdad mata demonios. Así como Dios no permite que Satanás te tiente más de lo que tú puedes resistir, tampoco Él te va a pedir que hagas algo que tú no puedes alcanzar. Tome nota de eso. Repito, así como Dios se va a encargar de que Satanás no te tiente más de lo que tú puedas resistir, tampoco Dios te va a exigir algo que tú no puedas alcanzar. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Así se mueve Dios, son los principios del reino.
De modo que si Dios te pide que seas santo, es porque tú puedes lograr vivir una vida de santidad. Por lo menos el 95% lo podemos alcanzar, sí. Ahora, dimos el primer motivo, la razón, fuerza que nos debe a nosotros impulsar para ser santos. Está relacionado al amor. ¿Cuánto amamos a Dios? Por eso Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Del amor de Dios, eso es recíproco. O sea, nada ni nadie me va a apartar del amor que yo siento por Dios. Nada va a pagar el amor que yo siento por Dios, pero nadie ni nada va a afectar el amor que Dios siente por mí. Haga lo que haga, Dios me ama igual. Dios no me ama más porque me porto bien, ni me ama menos porque me porto mal. Haga lo que haga, Dios me ama igual. No hay nada que yo pueda hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que pueda hacer en contra del amor de Dios. Haga lo que haga, Dios me ama igual. Eso debe ser recíproco, es lo que Pablo dice. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Apaciéntame. Sobre esto tiene que ver con amor. ¿Cuánto tú amas a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Porque cuando tú amas a un ser, tú estás dispuesto a no hacer nada que vaya en contra de ese ser que tú amas, y no vas a hacer nada que produzca dolor y hiera a ese ser que tú amas. Segundo principio que es la honra, el valor de la honra. Eso quedamos en nuestra tercera parte, pero hay un segmento que tiene que ver con la honra que no lo di, porque debe estar empatados con el otro principio o con el otro factor que es muy determinante, o razones que me deben a mí llevar a impulsar e inspirar a ser santo, que es la gracia, el ser agradecido. Tiene mucho que ver esto con lo que viene, que es el ser agradecido. Déjenme terminar la honra. Miren, la honra está estrictamente ligada y relacionada al uso y el cuidado que le demos a las cosas que recibimos. Se entiende, se entiende que estas dos actitudes, ¿cuáles? El uso y el cuidado, no se ajustan a Dios en forma directa. No se ajustan a Dios en forma directa, porque ¿cómo le expreso mi honra a Dios dándole un cuidado y un buen uso a Él como persona, como ente? Si no estoy en capacidad, por varias razones, de poder cuidarlo y darle el buen uso. Porque ¿quién puede cuidar a Dios? Es como cuando digo, escuche esto, es como cuando digo, Señor, te doy la gloria. ¿Qué gloria tú le vas a dar a Dios si Él es omniglorioso? Vamos, estúdielo. Por muchos años lo hemos dicho en nuestras congregaciones, Señor, te doy la gloria, pero ¿qué gloria tú le puedes dar a Dios si Él es omniglorioso? Jesús en su oración le dijo al Padre, dame la gloria que tenía contigo antes de venir a este mundo. Dame la gloria que tenía contigo antes de venir a este mundo, antes. Pero el que le diga a Dios, Señor, te doy la gloria, yo entiendo la razón y el motivo. Yo entiendo lo que quieres decir, pero analiza. ¿Puedes tú exaltar más a Dios de lo que Él es? ¿Puedes tú darle más gloria a Dios de la que tiene? No. Yo creo que debería ser el Señor, yo reconozco tu gloria. Yo reconozco que eres omniglorioso, que nadie te puede dar gloria más de la que tú tienes. Es otra forma, igual. ¿Cómo le puedo demostrar a Dios mi honra en el uso y el cuidado cuando nadie puede cuidar a Dios? Nadie.
A Dios nadie lo cuida y nadie lo puede usar. Él es autosuficiente en todas las cosas. Él es Jehová Jireh. Él se provee a sí mismo. Eso es lo que está escrito en Génesis 22:8. Cuando Abraham le dice a Isaac, Jehová proveerá. El texto en el hebreo se escribió fue Jehová se proveerá. Porque el término, el nombre redentivo de Dios para nuestra provisión es el Shaddai, que es el Dios, el que amamanta, el Dios de las tetas, el Dios de los senos, el que te da de mamar de su leche. Eso significa el Shaddai, el que te provee. Pero el término Jireh no tiene nada que ver con nuestra provisión, sino con la provisión propia de Dios, su provisión. Él se proveerá, que es el término de Shaddai, que es el término Jireh. Él se provee a sí mismo. Pero por tanto, no puedo, es que no tengo capacidad, es que no lo voy a lograr, demostrarle a Dios mi honra en el buen uso que le dé a Él, porque nadie puede usar a Dios, y en el cuidado que yo le dé a Él, porque nadie puede cuidar a Dios. ¿Qué es lo que usted quiere presentar, maestro? Esto, preste atención. Permiso. Si nosotros relacionamos el cuidado y el uso que le damos a lo que recibimos de Dios, aquí está. Si relacionamos el cuidado y el uso que le damos a lo que recibimos de Dios, sí se ajusta su honra en forma casi directa. ¿De qué usted está hablando? Cuando le damos mal uso y no cuidamos lo recibido de Dios, es una forma directa de deshonrarlo. Sea los bienes que recibí, mi auto, mi casa, A, B. Sea un don, sea el dinero, sea un llamado, sea un objetivo, seres queridos que se nos fueron confiados, entre otros. Entonces, cuando lo que recibí de Dios le doy un mal uso, esa es una forma de deshonrar a Dios. ¿Qué haces tú con el dinero que recibes de Dios? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces? Porque la forma de honrar a Dios con mi dinero es aportando para el reino, convirtiéndome en un socio inversionista del reino de Dios, entendiendo que el socio mayoritario es Dios. Y que soy un administrador, un economo, un mayordomo, donde estoy recibiendo el dinero de Dios. Dios me dio en el caso que soy un empresario, me dio la capacidad de abrir empresas, de dirigir empresas, de administrar empresas, de ser un gerente en las empresas. Y eso me produce dinero, pero yo debo entender que lo primero que debo hacer con el dinero es aportar para el reino. Lo primero. No se necesita de que te manipulen, te intimiden y te controlen para que des. No se necesita de que te acusen con el diablo, que si no das el devorador va a venir sobre ti. No se necesita de que te lleven a pactar, que eso es totalmente falso, eso es mentira. Esa es la forma más fácil de atracar al pueblo, los pactos, porque el pueblo de Dios, la iglesia, tú como hijo de Dios, como ser humano, no estás en la capacidad de estar pactando con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. No hay necesidad de que te lleven a celebrar una fiesta de primicias, porque eso solamente tiene que ver con la nación de Israel. Eso no quiero decir con esto que tú no puedes presentarle a Dios tus primicias en forma personal. Ese es tu problema y tu actitud, tu decisión, tu devoción, eso es tu entrega, eres tú con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando el dinero que Dios te da, tú aportas para el reino, tú impulsas el reino, pues tú estás honrando a Dios. Estás honrando a Dios con tu dinero. Pero cuando el dinero que tú recibes de Dios, siendo hijo de Dios,
Dios te dio oxígeno, te dio sol, Dios te da todo, te da vida. El hecho de que te hayas levantado hoy vivo, dale gracias a Dios que te está dando una oportunidad para honrarlo. Cuando tú con el dinero haces una mala inversión, aportas para el pecado, sea que el tabaco, el alcohol, la pornografía, porque se presta, hay creyentes y aún tenemos ministerios que están sumergidos en el mundo de la pornografía, donde con sus tarjetas de crédito están comprando páginas pornográficas. Ya eso se descubrió y se ha descubierto. Eso es una aberración, eso es una abominación, eso es una detracción, eso es sacrilegio, eso es aborrecido por Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tarjeta de crédito, con tu dinero? ¿Qué haces con tu vehículo, con el carro que Dios te dio, con ese vehículo que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con la casa? ¿Qué estás haciendo con tus bienes? ¿Cómo tratas a los seres queridos que Dios te confió? Todo esto tiene que ver con su honra. Ahí estamos, ahí estamos. Entramos al tercer principio. Hablamos del amor, hablamos de la honra, vamos a hablar del agradecimiento. Oído. ¿Sabía usted que según la estadística, y es bíblico, del 100%, solo el 10% son agradecidos? ¿Sabe usted eso? ¿Cómo es posible que de todos los que tenemos en nuestras congregaciones, de los millones que somos de hijos de Dios, nacidos de nuevo, con justicia, con vida, con espíritu, con regenerado, hijos de Dios, solo el 10% somos, me voy a contar, agradecidos? ¿Se acuerda usted del relato, eso que está en la Biblia, de un hecho, un acontecimiento que se dio en el ministerio de Jesús, donde sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos? 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias? Vamos. ¿Cuántos? 1. Yo entiendo, estudié bien el texto, el porqué del asunto. Resulta que el que se devolvió, el que se regresa a darle gracias a Jesús por su salida, es un samaritano, un hombre pobre en espíritu. Porque ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que entienden la necesidad que tienen de Dios y de su gracia. Y un pobre en espíritu, además de aquellos que son los que entienden la necesidad que tienen de Dios y de su gracia, cuando se manifiesta la gracia de Dios en ellos, son agradecidos. Es un pobre en espíritu. Por eso este samaritano, que no se creía digno de la sanidad, regresó a dar gracia. Los otros 9, estudiélo bien, eran judíos. Ellos se creían la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo, el tapón del océano. O sea, ellos no tienen por qué regresarse a dar gracia. Hay muchos en la iglesia tenemos gentes que son unos mal agradecidos. Cuando yo entiendo el valor de la gracia, cuando yo entiendo la fuerza y el poder de la gracia, entonces cuando esto además del amor y de la honra me van a llevar a ser santo ante Dios. Porque si yo agarro un papel y un apuntador para hacer nota de todo lo que tengo o de las razones que tengo para darle gracias a Dios y para ser agradecido, no me alcanzaría ni el apuntador, ni la tinta, ni los papeles donde escribir, porque es tanto lo que tenemos nosotros como motivos y razones para dar gracias que no nos alcanzaría.
Miren, el agradecimiento, el ser carente de aprecio, se conoce como un tipo de ingratitud. Y esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil, aquí está, que le damos sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Lo que te dije ahora, cuando nosotros no le damos cuidado a lo que recibimos de Dios, ni siquiera en nuestra propia vida, ni siquiera en nuestro propio ser, no es posible que agarremos nuestro propio cuerpo para la fornicación, dice el texto. No puede ser. No sois comprados con precio de sangre, dice el texto. Sois comprados con precio de sangre. No te perteneces a ti mismo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué tomas tu cuerpo para la fornicación? ¿Por qué cometes actos de detracción, profanación y sacrilegio en contra del templo del Espíritu? ¿No sabéis que soy morada de Dios, que soy casa de Dios? Dice Pablo. Entonces, cuando nosotros no le damos uso, que tiene que ver con agradecimiento, a nuestra propia vida, nuestro propio ser, y nos cuidamos, no solamente en el área del pecado, sino inclusive en el área de la alimentación, ahí tiene mucho que ver, ahí entra el maestro diseño. Totalmente depravados, donde somos como el pez, morimos por la boca. Y comemos y contaminamos el cuerpo, contaminamos el templo y cortamos la vida y cortando la vida, cortamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque el colesterol aumenta, el triglicérido aumenta, viene el infarto, te mueres, ya el maestro del Señor se fue con el Señor, o hermano Juan de los Palotes se fue con el Señor. No, él no se fue. El Señor se lo llevó, no, Dios no se lo llevó, él se quiso ir. Porque no tenemos cuidado de nuestra vida, de nuestro ser. Entonces, el agradecimiento, el ser carente de aprecio, se conoce como un tipo de ingratitud. Y esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Óigame, si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir la abundancia que hemos heredado del reino de la luz. Ni siquiera tienes una idea cuánto Dios te quiere dar. Solo la eternidad te va a revelar las cosas que Dios te pudo dar y las cosas que pudiste recibir de Él y que Dios no te las dio porque no tenías capacidad. Eras un niño, un inmaduro, no tenías un carácter formado. Dios sabía que si te lo entregaba te ibas a perder, te ibas a revolcar, le ibas a dar un mal uso, por eso no te lo dio. Entonces, repito, si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él, porque el principio es Dios honra a los que le honran. Y recibir la abundancia, no somos gratos para recibir la abundancia que hemos heredado del reino de la luz. Oído. Presta atención que el maestro del diseño no está jugando el ministerio. Presta atención. Uno de los pecados de omisión, o sea, el que no se ve, el que se lleva por dentro. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud. Es la ingratitud. Y el término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado, la ingratitud, es ingrato, del griego acaristo.
A-C-A-R-I-S-T-O, acaristo. ¿Qué significa etimológicamente acaristo, maestro? Indica desagradecido, carente de aprecio. Desagradecido, carente de aprecio. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso. Ya se dio cuenta, y tiene que ver con la honra, por eso que se empatan. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender, crear conciencia, formar un carácter con esta verdad, el ser persuadido de esta verdad. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto, muy alto. El caer en pecados en forma deliberante, haciendo planes y proyectos, pecar con premeditación y alevosía, es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. Al no darle el valor y el aprecio que se merece, el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en la cual se derramó una sangre, hubo un sufrimiento y hubo la entrega de una vida. Hice un estudio desde el punto de vista histórico, clínico, patológico. Me fui al área de la medicina, me fui a la historia y estudié el gran sufrimiento, un sufrimiento que yo creo que es porque si te meten en un horno de fuego y te quemaste en cuestiones de que te mueres, te meten a la hoguera, te ponen en la hoguera, te mueres, no sé en cuánto tiempo, en 20 minutos. Pero tú sabes lo que es el sacrificio de la cruz por donde Jesús pasó, desde el Getsemaní. Ahí comenzó todo, el Getsemaní. Ahí fue atacado Jesús psicológicamente. Las tinieblas vinieron sobre él. Jesús dijo, ha llegado la hora de las tinieblas. El momento oportuno, la oportunidad que las tinieblas tienen, la oportunidad que mi Padre le da para que ellas hagan y deshagan conmigo. Mi Padre no va a poner límites. Eso lo dijo Jesús. Todo comenzó en el Getsemaní. Su sufrimiento era tan que Lucas dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. El único escritor que revela, que escribe eso, es Lucas, que era un médico, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Se dio un fenómeno allí. Clínicamente hablando, se dio un fenómeno que tiene un nombre. Hematridosis, donde la sangre se mezcla con el sudor y por los poros la persona tiende a sudar sangre por la presión sanguínea que hay, por la subida de tensión del corazón, del pensamiento en la que Jesús pasó en el Getsemaní. Y ahí es llevado para ser presentado ante Pilato. Pilato lo lleva
Primero lo presentan ante el Sanedrín. El Sanedrín lo lleva a Pilato, Pilato se lo lleva a Herodes, lo regresan otra vez a Pilato y ya Pilato lo manda a crucificar. Totalmente destrasnochado, sin alimento, sin agua, sin nada, destrasnochado. Lo juzgan y lo consideran culpable. Un hombre inocente que no había hecho nada, inocente. No se halló pecado en él. Pero lo condenan y le colocan un madero que pesa 70 kilos, porque Jesús no cargó la cruz, fue un madero, y llamado patibulum, y Estauron, debo decir, llamado Estauron, y en la cruz y en el monte del Gólgota estaba el patibulum, clavado en forma vertical, en forma horizontal. Era el Estauron que lo clavaron y formó una cruz. Ahí estaba. Jesús llevó el madero, lo ayudó Simón de Cirineo por una punta, pero él cargó el madero por la otra parte. 70 kilos. Después de ser flagelado, porque a él le dieron 120 latigazos. Así, le dieron 120 latigazos porque a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos. Y le daban 120 latigazos, con un fleco que tenía 3 apéndices, y cada uno tenía pedazos de hueso, metal y plomo en la punta, que cuando caía sobre la humanidad alaban y rasgaban la carne. Y quienes flagelaron a Jesús no era el platanero, el ingeniero, era el verdugos, gente especializada en la materia, que ellos sabían que lo de ellos no era matarlo en la torturación, sino torturarlo para que fuera a morir a largo plazo en la cruz. Y le dieron, y todos esos golpes cayeron sobre las espaldas de Jesús. Por amor a ti y por amor a mí. Toman la cruz, toman el madero, debo decir, 70 kilos, después de estar herido, flagelado, golpeado, hambre, sed, trasnochado. Lo llevan a la cruz y ahí lo crucifican, lo clavan sobre el madero con clavos que medían unas dimensiones, punta bola, cuadrados esos clavos que tenían que pasar hasta el otro lado de la madera. Lo clavaron aquí, en la muñeca, no fue aquí en la muñeca, acá. Y después lo clavaron en los tobillos, o sea, algo que horrendo. Después de 6 horas pendiendo sobre la cruz, y para poder respirar, inhalar y exhalar, tenía que hacer un ejercicio, suspenderse, porque a causa de la inflación de los pulmones, los músculos se contraen, el dolor era más fuerte, y para evitar eso tenía que suspenderse, respirar, botar y volver a caer. Respirar, botar y volver a caer. 6 horas. Después, para completar, entonces el Padre lo abandona. Muere en la cruz del Calvario espiritualmente, se produce la muerte espiritual, porque el Padre puso sobre él el pecado, el estado de pecado, tu estado, mi estado de pecado lo puso sobre él, para quitar de Jesús el estado de justicia y ponerla sobre mí. Y se cumple el principio que dice Pablo: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vio? Después Dios quita de mí la muerte y la pone en Jesús, y quita de Jesús la vida y le pone en mí. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario espiritualmente. No estoy diciendo que el Espíritu de Jesús murió. Oigan, no estoy diciendo que el Espíritu de Jesús murió. Jesús murió espiritualmente en la cruz, y esa muerte espiritual que es tan alta es la separación de Dios y el hombre. La muerte que se dio en Adán en el huerto del Edén se dio en Jesús en la cruz. Dios pone la enfermedad, pone la maldición, Dios se separa de él, y la muerte espiritual produce la muerte física. Pero para completar, va a la parte más baja de la tierra, a la parte más baja, no va al seno de Abraham, a la más baja, al lugar de tormento, porque Jesús murió en pecado. No en pecado que él haya hecho, porque no se halló pecado en él. El pecado que Dios puso sobre él, el estado de pecado, murió condenado, fue declarado culpable por Dios. Dios lo declaró culpable para declararte a ti inocente y declararme a mí inocente.
lo lleva al infierno, está en el seno, allá mismo abajo en el infierno, en lugar de tormento. Al tercer día resucita, se le aparece a sus discípulos 40 días y 40 noches y ahora está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad y fuerza y señorío. Cuando tengo un conocimiento de todas estas verdades y yo hago planes y proyectos para pecar con premeditación y alevosía, mi pregunta, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la honra? ¿Y dónde está lo agradecido que tú eres por todas las cosas que te acabo de decir? Por todo ese sufrimiento, ¿dónde está lo agradecido? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? O sea, a ti Dios no te importa. El sufrimiento de Jesús desde Getsemaní hasta la cruz del infierno, eso a ti no te interesa. Eso a ti te resbala, porque no fuiste tú el que sufriste. No fuiste tú el que estuviste en Getsemaní, no fuiste tú juzgado por los hombres, no fuiste tú el que fuiste flagelado, no fuiste tú el que le colocaron una corona de una planta que succiona la carne. Se cree, según Alfred Edersheim, dice que a Jesús le pudieron haber quitado la corona 3 veces y 3 veces se la pudieran haber puesto. ¿Se puede imaginar eso? El tremendo dolor de cabeza y la migraña que ese hombre tenía. Eso a mí no me interesa, porque no fuiste tú el que llevaste la corona, no fuiste tú el que llevaste el madero, no fuiste tú el que clavaron, no fuiste tú el que se burlaron en la cruz, no fue a ti, tú no pasaste por eso. No pasaste por eso. A mí no se me olvida una vez en Venezuela me corté la rodilla con un esmeril, me hizo una cortada muy profunda con el disco del esmeril. Y la situación como estaba Venezuela, o como está en ese tiempo, no había hilo para saturar y agujas en los hospitales, pero tenía que viajar el otro día a Costa Rica a una actividad. Solo me vendé y me fui. Eso me produjo que la herida se me infectó totalmente. Gracias a Dios había un médico en la congregación. Cuando él me vio cojeando, me dijo, muéstreme. Cuando le mostré, ya tenía la herida de color morado, rojo, ya iba para morado. Y me dijo, mire, eso hay que sanarlo, eso hay que suturarlo, coserlo, porque eso le puede producir una gangrena en la pierna. Eso hay que caerle rápido. Ahí hay una gran infección. Ahí mismo en la iglesia, él hizo como una especie de una sala de sutura, fue a la farmacia y compró todo y me trajo y empezó a suturarme. Yo lo primero que tengo que hacer es cortar la carne que ya está podrida, que tiene putrefacción. Hay que cortarla, hay que hacer una incisión más profunda que la que tiene para cortar todo y coser de nuevo. Y digo yo, está bien, la anestesia. Me dijo, no le voy a poner anestesia porque no me agarra. ¿Cómo? No va a agarrar anestesia. A menos que sea una anestesia totalmente, que le ponga oxígeno y lo anestesia usted total y no lo voy a hacer. ¿Y cómo usted va a hacer eso? En vivo. En vivo. Señores, eso pasó como 1 hora el hombre, o la mujer, fue un médico, fue una médico. Como 1 hora o 45 minutos. Primero haciendo una incisión más profunda, cortando la carne en vivo, en carne viva. Mire, yo pegaba el grito. Aquel dolor era tremendo. Me colocaron un trapo para que lo mordiera, pero qué va, ni el mordisco del trapo, nada. Un dolor tan fuerte. Las pulsaciones del corazón empezaron fuerte, una cosa tremenda que yo no se lo deseo yo a nadie. Cortar en vivo. Después cuando me metían la aguja, porque usaron una aguja doblada así, curva, pero gruesa, con un hilo grueso. Empezaron a meter la aguja en vivo. Y créame que yo tenía ese video grabado, pero se me borró. Que yo oré al Señor. Mientras Él estaba haciendo eso, yo estaba orando.
y le decía, hablaba con Jesús y le decía, Señor, esto me duele mucho. Es un dolor, Señor, tan fuerte que esto no es comparable, esto es minúsculo, estos destellos, esto que estoy sintiendo es un balbuceo en comparación a lo que tú padeciste por mí. 120 latigazos que te dieron en las espaldas, la corona, el madero, la cruz, la perforación que hicieron los clavos en tus muñecas, en tus tobillos, en tus piernas, en tus pies, el clavar la lanza por el costado, aquel soldado. Esto que estoy pasando ahora, señores. Pero yo oraba y lloraba y daba gritos. En el tiempo que tengo en el Evangelio, 47 años que tengo de haber conocido el plan de salvación, ahora mismo cumplí 47 años, 18 de mayo de 1976, acepté el plan de salvación, tenía 16 años. En el tiempo que tengo en el Evangelio nunca había hecho ni la haré una oración con tanta pasión, con tanta credibilidad, con tanto reconocimiento, con tanto amor, con tanto agradecimiento, con tanta honra, con tanto dolor, como la que hice ese día. Por eso es que cuando nosotros tomamos en cuenta, primeramente, el amor, cuánto Dios nos ha amado y nos ama, porque no habíamos conocido al Señor cuando nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó antes. Por eso Juan escribe, y en esto consiste en el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Vamos a ser recíprocos, dice Juan en esto. El amor. La honra, porque yo amo a Dios, quiero honrarte, Señor. Yo quiero honrarte. Yo quiero darte lugar o reconocer el lugar que tú tienes. Reconocer la gloria, la honra, reconocer lo santo. Yo quiero honrarte. Pero también quiero ser agradecido, Señor. No quiero entrar en el terreno de ser un mal agradecido. Quiero eso. Yo quiero ser agradecido. Voy a darle buen uso a lo que me has dado, incluyendo mi vida, a mi ser, a mi existir. Voy a tener cuidado de lo que me has dado, incluyendo mi vida, mi ser y mi existir. Y desde este principio, desde estos tres grandes principios, porque vienen otros, voy a tener fuerzas donde no las hay. Voy a activar el encarate en el dominio propio para decirle no a las ofertas que Satanás me presenta en la tentación. ¿Por qué ser obediente a un ser que nada ha hecho por mí? ¿Por qué ceder a las tentaciones y a las ofertas que Satanás me presenta cuando Él nada ha hecho por mí? Nada. Satanás no ha hecho nada por mí. ¿Por qué atender las ofertas que Satanás me presenta y entrar en el terreno de la ingratitud, de la deshonra y dejar de amar a Dios cuando yo sí tengo mucho y todo que agradecerle a Él? ¿Por qué? Hay que tener un sentido de obstinación, de intransigencia, de terquedad para ceder a las ofertas que Satanás me da en la tentación o me presenta en la tentación. Aún más sabiendo que lo que Satanás me presenta en la tentación y las ofertas que me dan son destellos y balbuceos en comparación a lo que Dios me quiere dar. Por eso dije en una ocasión que todas las ofertas que Satanás me presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre me quiere llevar. Así. Por tanto, mis hijos, hay motivos y razones para ser santos. Motivos y razones para ser santos.
Nuestra próxima clase voy a dar la cuarta razón que tiene que ver con el propósito. Es ese propósito. Tú naciste para un propósito. Nadie nace con propósito. Tú naciste para un propósito. Dios te hizo para llevar a cabo en ti su voluntad. Y hay una misión en la cual debes cumplir acá en la tierra para alcanzar una visión. Debes descubrir el para qué. Porque cuando el maestro Briceño descubrió el para qué Dios lo quiere, y entendí que nada en la vida tiene tanto valor como alcanzar el objetivo para el cual yo fui llamado. Desarrollar y cumplir la misión, con M de mamá, la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo me da para alcanzar la visión. Y alcanzar la visión, que es el objetivo principal. Por eso tengo 32 años. Tengo 40 estudiando las Escrituras y 32 años exponiendo el texto sagrado como maestro. Y a eso me he dedicado. A eso yo me he entregado. No hago otra cosa sino solamente eso. Porque entiendo el valor del propósito. En nuestra próxima clase vamos a hablar de esto. Una persona que no le interesa el propósito para la cual Dios lo ha llamado, sea que lo conozca o no. Si usted no lo conoce, usted lo tiene. Tiene que descubrirlo. Pero esto es una verdad que no le interesa. Es un delincuente, es un advenedizo, es un hombre sin dirección, así, sin visión, sin misión, sin dirección del Espíritu. Es un vago dentro de la iglesia. Y de eso hay muchos en la congregación. Eso lo vamos a hablar en nuestra próxima clase. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Quiero pedirte, número uno, ores mucho por mí. Siempre lo hago. La oración es la más grande ofrenda que tú me puedes dar. La oración. Ora mucho por el maestro. Ora por su salud. Ora por su vida. Porque con estos mensajes las tinieblas se están moviendo y se van a defender. Pero ora mucho por mí, mucho. Cúbreme. Que si es posible, Dios envíe sus ángeles para guardarme de cualquier peligro. Si es posible, pídelo. Que Dios nos envíe. Pídele a Dios que los envíe, no los mandes tú. Nosotros no estamos autorizados para estar mandando los ángeles. Eso no es bíblico, no es escritural. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nieta, ora mucho por nosotros. Mi yerno, ora mucho por nosotros. Número 2, comparte estos mensajes, no te quedes con ellos. Compártelos. Busca nuevos suscriptores. Necesitamos llenar la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. Busca nuevos suscriptores, por favor. Y número 3, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. Ya te dije que la mejor ofrenda y la ofrenda más grande que puedas darme es orar por mí. Nada puede ocupar ese lugar. Pero si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. De esto vivo, a esto me entrego. Pablo dijo que el obrero es digno de su salario. No pondrás gozar al buey que trilla, que predique el evangelio, que viva del evangelio. Maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Escríbeme a mi número de teléfono de WhatsApp. Es +1 786 604 3352. Escribes a mi WhatsApp, +1 786 604 3352. O puedes escribir el correo, a mi correo, que es josn77
Briceno, con C y con N, Briceno A77@gmail.com. Repito, José N77, Briceno A77@gmail.com. Me escribe, maestro, ¿cómo hacemos para llegar a una ofrenda? Igual, ahí en la información de YouTube, donde se sube estos mensajes, ahí te da la información completa de cómo puedes hacer llegar una ofrenda al maestro José Briceño, que oído, que será muy útil a este ministerio, muy útil a este ministerio. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, con amor, con respeto, con cariño, con consideración, con anhelo, con fuerzas. Se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.